Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. No voy a empezar diciendo que era inocente, porque ni yo mismo me lo creo ya, pero tampoco hice lo que dijeron que hice. Nunca secuestré a nadie, ni fui parte de ningún cartel. Eso fue lo que me pusieron, lo que alguien decidió escribir en un expediente para enterrar mi vida sin juicio justo. Un culpable útil. Así me llamaron después algunos abogados de derechos humanos que conocí adentro. Pero eso fue mucho después. Para entonces ya me habían partido la madre tantas veces que me era difícil recordar cómo sonaba mi nombre completo. Yo me llamo Joel Rodríguez. Y esta es la historia de cómo descubrí quién me jodió la vida y cómo todavía sigo vivo para contarlo. La primera vez que me metieron a la celda fue como si me hundieran en un pozo sin fondo. El penal estatal de Chiconautla no era el peor del país, pero estaba bastante cerca del infierno. Mi celda tenía espacio para 2 personas, pero éramos 5. El agua salía una vez al día y las noches eran una constante cadena de gritos, pasos apurados y el eco de puertas metálicas cerrándose con violencia. Pero lo peor no era eso, lo peor era el turno de noche. Todas las noches, sin excepción, venía uno de los guardias a pasar revisión. Se llamaba Silvestre, o al menos así le decían los otros internos. Un cabrón alto, de piel quemada por el sol y brazos como varillas de acero. Decían que antes fue judicial en Nesa y que lo corrieron por pasarse de lanza con los detenidos. Aquí, en la cárcel, lo habían premiado con el poder de golpear a quien quisiera sin dar explicaciones. Yo no era la excepción. Silvestre entraba a la celda después del último conteo. Sus botas sonaban secas sobre el concreto. Me sacaba al pasillo, me arrinconaba contra la pared y me preguntaba lo mismo cada noche. ¿Ya te acordaste dónde guardaste la lana? Y aunque le respondía lo mismo, que no tenía lana, que no sabía de qué hablaba, el tipo me soltaba 2, 3 golpes en el estómago o en la espalda baja, lo justo para que no me dejara marcas visibles. Pero dolía igual, dolía como si cada noche me quitaran un pedazo de algo que no sabía que tenía. Yo pasé 7 meses así, hasta que, un día, vi su rostro. Y me cayó el 20. Todo comenzó con un taller de derechos humanos al que me metí solo para salir del módulo. A los del módulo 5 nos tenían como animales y cualquier excusa para salir al patio extra era buena. Ahí conocí a don Emilio, un abogado que venía con una asociación civil. Hablaba como maestro jubilado, despacio, con palabras limpias. Nos enseñaba cómo levantar una queja ante la comisión estatal, aunque todos sabíamos que eso no servía de mucho. Un día, don Emilio sacó una carpeta de ejemplos. Expedientes viejos, tachados, sin datos personales, pero con documentos reales. Uno de esos expedientes tenía mi número de carpeta. No sé por qué lo abrí. Tal vez el instinto, o tal vez porque me reconocí en las letras mal impresas. El papel decía: responsable identificado por el agente J.S. López Rivera. Se establece vínculo con célula criminal mediante operativo efectuado en Nezahualcóyotl J.S. López Rivera. Jesús Silvestre López Rivera. Se me secó la garganta. Mi mente se fue a aquel día de mi detención en la colonia Vicente Villada. Recordé los gritos, los golpes, las fotos que me tomaron con un arma que no era mía. Recordé la voz de la gente que me arrestó, áspera, mandona. No le vi bien la cara entonces, pero la voz era la misma que escuchaba cada noche desde hacía 7 meses. El hijo de perra que me golpeaba cada noche era el mismo que me había fabricado los cargos. Ese descubrimiento me destrozó más que los golpes. Me quitó el poco sueño que aún me quedaba. Me convirtió en un manojo de rabia contenida, pero también me hizo pensar: ¿qué quería de mí? ¿Qué buscaba golpeándome todas las noches? ¿Por qué insistía en lo de la lana? Y fue entonces cuando empecé a notar los detalles. Silvestre no golpeaba al azar, solo iba por ciertos internos.
los que, como yo, no tenían familia que los visitara, los que no hablaban mucho, los que tenían expedientes con confesiones firmadas con sangre. A todos les hacía la misma pregunta. Ahí entendí que Silvestre no era solo un perro de cárcel, era parte de algo más. Estaba buscando algo, o asegurándose de que no encontráramos nada. Comencé a escribir, a escondidas, en hojas que sacaba del taller de lectura, con un lápiz mordido que me prestaba un interno de confianza. Escribí todo, fechas, lugares, lo que decía, cómo lo decía. Me sabía cada palabra de su rutina. Y cuando por fin tuve 4 hojas llenas, las escondí en la tapa suelta del inodoro. No confiaba en nadie, ni siquiera en los otros internos. Una semana después, don Emilio regresó. Le dije que necesitaba hablar con él en privado. Le mostré las hojas. Me temblaban las manos mientras se las pasaba, como si solo tocarlas pudiera causarme más daño. Él las leyó con calma. Luego me vio con una mirada que no voy a olvidar jamás. Era mezcla de compasión y miedo. ¿Estás seguro de esto, Joel? Asentí. Estaba más seguro de eso que de cualquier otra cosa en mi vida. Este tipo, si lo que dices es cierto, está operando desde dentro para mantener sus mentiras vivas. Guardó los papeles en su maletín. Pero esto no será rápido, ni fácil. Lo supe desde el primer golpe. Los meses siguientes fueron una batalla de silencios. Silvestre seguía entrando cada noche, pero ya no decía lo mismo. Ahora solo me miraba. A veces me empujaba contra la pared, como recordándome que aún tenía el poder. Pero ya no me golpeaba, ya no me preguntaba por dinero. Yo solo lo miraba fijamente a los ojos, y cada vez que lo hacía, veía el miedo. Un miedo que intentaba ocultar tras su cara de perro rabioso, pero que yo ya sabía detectar. Sabía que alguien le había hablado, que algo se estaba moviendo afuera. Un día, simplemente no volvió. Nos dijeron que lo habían reasignado. Otro guardia ocupó su lugar. Nadie dijo nada, pero algunos internos me miraban con respeto, como si supieran, como si me lo reconocieran en silencio. Don Emilio volvió semanas después. Me entregó un documento sellado. Era una notificación de apertura de revisión judicial, firmada por el Tribunal de Amparo. Un juez había decidido reexaminar mi caso por irregularidades sustanciales en la investigación. Era solo el comienzo, pero para mí era más de lo que jamás pensé posible. Han pasado 2 años desde entonces. Sigo aquí, esperando que la justicia haga lo que no hizo la primera vez. Pero ahora ya no me siento invisible. Cada noche duermo con los ojos cerrados, y en mis sueños, el tipo que me fabricó los cargos sigue rondando los pasillos de alguna cárcel, pero esta vez con el uniforme al revés. Porque a veces, el verdadero castigo no viene con esposas, viene con miedo. Con el miedo de que alguien, algún día, diga la verdad en voz alta. Yo ya lo hice. Ahora me toca esperar que escuchen. Nunca he sabido si lo que viví en esa celda fue una tortura calculada o una negligencia brutal del sistema, pero de lo que sí estoy seguro es que nadie sale igual después de entrar ahí. Y yo entré. Mi nombre no importa, porque aquí adentro dejas de ser quien eras. En la prisión de Valle Hermoso, allá por el norte de Tamaulipas, solo eres un número, una cara más entre celdas húmedas y gritos nocturnos que no se disuelven ni con el alba. Caí por robo a mano armada, lo acepto. La desesperación me llevó ahí. Un atraco mal planeado a una joyería del centro. Me atraparon en el segundo semáforo. Idiota. Me condenaron a 10 años. Pero el infierno no fue la sentencia. El infierno fue la celda de castigo. La llaman el huevo. No por su forma, sino porque no hay ventanas. Nada entra, nada sale. Paredes de concreto espeso y un foco que no se apaga. Nunca. Un cubículo de 3 metros por 2, sin reloj, sin voz humana. Solo el eco de tu propia respiración, que con los días se vuelve el peor sonido posible. Entré por una pelea. Un tipo del módulo 4 me provocó en el patio, lo empujé, le solté un par de golpes y le rompí el pómulo. Me condenaron a 13 días en aislamiento total. Más de 7. Te afecta.
Más de 10, te jode la cabeza. Más de 12, hay quien no regresa. Eso me dijo un custodio mientras me esposaba. Creí que exageraba, pero el día no se siente igual cuando no hay día. Me metieron con un uniforme delgado, una cobija rasposa y una botella de plástico cortada para orinar. La puerta se cerró de golpe, un sonido metálico tan contundente que me pareció más grave que la sentencia original. Ahí comenzó el conteo, aunque no sabía en qué momento estaba. Los primeros 2 días pasaron sin mucha novedad. Digo días, pero en realidad lo medía por los escasos momentos en que me traían un plato de comida fría, arroz seco, frijoles pegajosos y un pan húmedo. 3 comidas al día, supongo. A veces sentía que pasaban muchas horas entre una y otra, a veces muy pocas. Me dormía mucho, pero no por descanso. Dormía por aburrimiento, por no pensar, porque el silencio es como un cuchillo despuntado, no corta, pero desgasta. Al 4.º día empecé a hablar solo, nada profundo, solo frases para llenar el aire. Ya mero salgo, ahora me traen la comida, a ver si me toca frijolitos otra vez. Cosas así. El tono de mi voz me empezó a molestar, sonaba ajeno, como si alguien más hablara con mi garganta. Dejé de hablar. Al 6.º, me picaba la piel como si algo me caminara por dentro, rascaba hasta sangrar. En la oscuridad constante, los sentidos se alteran. El silencio suena, el foco molesta, el aire huele a encierro. No sabes si es tu cuerpo, tus pensamientos o algo invisible que se mete en tu cabeza. Para el día 8, empecé a hacer cosas para mantener la mente ocupada. Me sentaba a contar los ladrillos del suelo, aunque ya lo sabía de memoria. Hacía flexiones, lagartijas, cualquier cosa. Me inventaba partidos de fútbol en mi mente. Iban empatados Tigres y América, y yo narraba el juego con una voz fingida que acababa siempre en gritos. Tenía que gritar, o perdería el control. El día 9 supe que algo se había quebrado. Me desperté sudando. Creí haber escuchado pasos, pero no había nadie. Nadie puede entrar ahí. Me tapé la cabeza con la cobija como si fuera un niño. Escuché mi corazón golpeando fuerte, como si quisiera salirse. Pensé en mi madre, en su voz, en cómo siempre me decía que me iba a pasar algo feo. Vas a acabar en un lugar donde ni el diablo te va a oír, me decía. Creo que ese era ese lugar. El 10.º día quise pedir que me sacaran. Golpeé la puerta, pateé el piso, me reventé los nudillos. Nadie respondió. Nadie responde nunca. Los custodios solo se asoman por una rendija minúscula en la puerta. Te miran, te juzgan y siguen. Están entrenados para no sentir lástima, porque la lástima en la cárcel es peligrosa. Aquí, el que muestra compasión pierde poder. El 11.º día se me fue la voz, literalmente. Intenté gritar y no pude. Era como si mis cuerdas vocales se hubieran oxidado. Me arrinconé en la esquina más lejana de la puerta y lloré sin sonido, como si el aire ya no me perteneciera. Me oriné encima, ya ni me importaba. El día 12 me sentí morir. No en sentido figurado, sentí que me salía de mí, como si fuera espectador de mi propio deterioro. Me vi flaco, sucio, con los ojos rojos y hundidos. Vi cómo hablaba solo con un ladrillo. Vi cómo le daba mordidas al pan aunque ya no tenía pan. Me imaginé hablando con el ladrillo. Le puse nombre, Luisito. Me dijo que no me preocupara, que afuera no había nada que valiera la pena. Ese fue el peor momento, porque le creí. Pero llegó el día 13, o eso me dijeron después. La puerta se abrió. No me levanté. No pude. Un custodio entró con mascarilla y guantes, como si yo apestara a muerte. Me levantaron entre dos, me arrastraron. Me acuerdo que al pasar por el pasillo, el ruido de los candados y gritos de otros internos me pareció insoportable. La luz, la natural, la que viene del sol, me pegó como cachetada. Vomité. Caí. Me golpeé la frente con la orilla de un banco. Me llevaron a enfermería. 3 días en observación. No hablé, no comí, solo dormí y tirité. Me decían que ya estaba libre del castigo, pero algo del castigo se había quedado conmigo. Después supe que habían apostado por mí. Sí, así como lo lees.
Los internos más viejos, los que controlan el módulo 3, apuestan en secreto con algunos custodios cuánto aguanta un tipo nuevo en el huevo. 13 días era el límite seguro. Dicen que uno duró 16. Salió sin hablar. Se ahorcó 2 semanas después con su propia camiseta. Yo duré 13. Y ganaron buena lana. Un tipo llamado El Cholo me lo confesó en la cancha de básquet semanas después. Me dijo que me veía más flaco, más callado, pero que ahora ya sabía cómo se huele el miedo real. Y que eso, en este lugar, es valioso. No he vuelto a ser el mismo desde entonces. Camino más despacio. No me enojo. No me meto en peleas. Duermo con la cobija sobre la cara. Y a veces, cuando cierro los ojos, Luisito me vuelve a hablar. El ladrillo. Me dice que algún día voy a regresar al huevo. Que no importa cuánto tiempo pase, que ahí es donde pertenezco, que allá nunca hay decepciones, porque nada cambia. Yo sé que es una mentira, pero parte de mí lo cree, y eso es lo peor de todo. No es fácil contar esta historia sin que piensen que uno exagera, pero no busco convencer a nadie. Solo quiero que quede por escrito lo que viví en esos años, para que no crean que todo lo que ocurre en las cárceles tiene explicación. Y si alguien, algún día, llega a ver los números, que sepa lo que significan. Todo empezó en el Reclusorio Oriente, donde trabajé como custodio por casi 7 años. A mediados de mi 3er año, llegó un interno distinto a todos los demás. Se llamaba Joaquín Moreno Ávila, pero todos dentro lo empezaron a llamar el tatuador. No era apodo de barrio, no. Era literal. El tipo había trabajado como tatuador en Tepito antes de caer preso por homicidio calificado. Lo raro fue que, apenas entró, se adaptó como si llevara toda la vida ahí. Callado, respetuoso, no se metía con nadie, pero tampoco se dejaba ver con frecuencia. Lo suyo era el módulo 3, parte alta. Ahí se armó una especie de consulta improvisada. Se la pasaba tatuando a quien quisiera pagar con cigarros, comida, favores o lo que fuera. Sus dibujos eran perfectos. Animales, vírgenes, frases, rostros. Parecía que los hacía con una máquina profesional, aunque solo tenía una improvisada con un motor de rastrillo, una pluma y una aguja. Pero lo que marcó la diferencia, lo que empezó a inquietarnos, fue cuando comenzaron a aparecer internos con números tatuados en la parte interna del brazo, como si se tratara de un registro. Números simples, sin diseño, solo cifras negras, grandes, entre el hombro y el codo. Nadie supo cuándo empezó ni por qué. El primero que noté fue un interno apodado El Gato, un tipo violento pero muy reservado. Un día llegó con el número 117 tatuado en el brazo. Cuando le pregunté qué significaba, me miró fijo y solo dijo: «Ya valió madres, jefe». A los 3 días se ahorcó con una cobija. Después vinieron más. 118, 119, 120. Todos acababan igual. Suicidios, supuestos accidentes, muertes que no parecían naturales. Y lo más extraño, nunca estaban en celdas compartidas al momento del fallecimiento, siempre solos. Intenté preguntar, presioné a los internos, a mis compañeros, a los mandos. Nadie sabía nada, o nadie quería decirlo. Algunos custodios decían que eran coincidencias, pero otros ya empezaban a evitar el módulo 3. Un celador viejo, apodado El Zurdo, me dijo una noche mientras compartíamos café: «A esos los están eligiendo, carnal. No sé quién, ni por qué. Pero ese moreno los está marcando como ganado, y no regresan». ¿No regresan de dónde? De donde se van cuando cierran los ojos. Pensé que estaba loco, pero la paranoia empezó a crecer. En la bitácora del reclusorio empecé a registrar cada número que aparecía. Lo hacía de manera discreta. Para cuando llegamos al número 134, ya iban 18 internos muertos en circunstancias no esclarecidas. Un día me armé de valor y fui directo con Joaquín Moreno. Era viernes, antes del cambio de turno. Lo encontré sentado, como siempre, con el torso desnudo y su aguja improvisada, repasando el contorno de una calavera en la espalda de un joven de baja estatura.
Necesito hablar contigo, le dije, firme. Ni siquiera levantó la vista. No puedo detenerme ahora, el que sigue ya está esperando. ¿Quién decide a quién le pones esos números? Levantó la mirada con una tranquilidad que me desarmó. Yo solo marco, no soy quien decide. Entonces, ¿quién? ¿Tú crees que la cárcel la controlan los custodios? Me dijo sonriendo. Aquí hay reglas que nadie escribe. Yo solo hago mi parte. No supe qué responder. Quise encerrarlo, reportarlo, pero no tenía pruebas, solo intuiciones y una libreta llena de números que, para los ojos de cualquier autoridad, no significaban nada. Pero entonces, un día, ocurrió lo peor. Uno de los internos con número sobrevivió. 139. Su nombre real era César Beltrán. Cayó por secuestro express. Un cobarde. Lo encontraron colgado, pero aún con vida. Lo sacaron al hospital militar de urgencia. Estuvo en coma 2 semanas. Cuando despertó, lo trasladaron de inmediato al penal de Perote, en Veracruz. Antes de irse, me acerqué al vehículo que lo llevaría. Le hablé a través del cristal. ¿Quién te puso ese número? César me miró con los ojos inyectados. Ya no era el mismo. Su voz era apenas un murmullo. No fue Moreno, fue una lista. Él solo obedecía. Todos sabemos que cuando llega tu número, te vas. Pero yo no me fui. Algo falló. Y ahora van a venir por mí. Nunca supe más de él. Después de eso, a Moreno lo cambiaron de módulo, sin aviso ni razón. Los tatuajes continuaron, pero ya no eran visibles. Empezó a tatuar números en lugares menos obvios, en la planta del pie, en la parte interna del muslo, detrás del cuello. Los muertos seguían apareciendo, y ahora con menos lógica aún. Una noche, uno de mis compañeros, Lugo, vino pálido a mi oficina. «Tienes que ver esto», me dijo. Me mostró su antebrazo. Ahí, grabado con tinta azul, estaba el número 150. «¿Qué carajos es esto?», le pregunté. «¿Te lo hizo Moreno?». «No, apareció esta mañana. Cuando me duché, estaba ahí, como si lo hubiera tenido desde siempre». Lugo pidió licencia al día siguiente. 2 días después, su esposa lo encontró muerto en su auto, envenenado con gas. La investigación se cerró como suicidio por problemas personales. A esas alturas ya no dormía bien. Empecé a revisar mi propio cuerpo cada mañana. Buscaba tinta, marcas, cualquier señal. Vivía en alerta constante. Estaba convencido de que, si me marcaban, no saldría vivo. La idea de renunciar me cruzaba todos los días, pero no podía. No mientras no entendiera qué estaba pasando. Entonces, ocurrió algo aún más perturbador. Encontré, escondida en uno de los cajones del módulo 3, una libreta. No era de Moreno, era vieja, ajada y estaba escrita a mano. Solo contenía una lista interminable de nombres, con números asignados junto a cada uno. Algunos estaban tachados, muchos no. Y ahí, en la parte final de la lista, estaba mi nombre, Diego Romero Hernández, 157. Cerré la libreta de golpe. La regresé a su escondite. Y esa misma noche fui al baño del módulo 4, donde nadie entraba. Me hice un pequeño corte en el brazo con una navaja vieja. Si un número aparecía, quería verlo antes que nadie. Nada. Pasó una semana. 2. Nada. Pensé que tal vez el orden podía romperse. Tal vez, si encontraba a Moreno, podría cambiar algo. Pero cuando fui a buscarlo, me dijeron que había sido trasladado a otro penal, sin dar detalles. Ya no hubo más números después de eso. No oficialmente. Yo renuncié ese mismo mes. Me fui sin mirar atrás. Nunca hablé del tema con nadie, excepto ahora. Han pasado 5 años desde entonces. Trabajo como guardia en una empresa privada. Vivo solo. No duermo bien. Y hoy, esta mañana, al salir de bañarme, vi algo en el espejo. Un número. 157. En el hombro derecho. Negro. Perfectamente delineado. Yo no me lo hice. No sé cuándo apareció, pero ya sé lo que viene. Y esta vez pienso sobrevivir. Como 139. Si alguien encuentra esto, no confíes en la lista.
No creas que estás a salvo solo porque estás afuera. Hay cosas que no terminan con la libertad. Hay marcas que no se borran. Me llamo Jacinto. No tengo apodo. En este lugar, los apodos son como anclas. Entre más pesan, más profundo te hunden. Llevo 3 años encerrado en el Penal Federal de Occidente, allá por Puente Grande, en Jalisco. Vine por un asalto a mano armada que acabó mal. Uno de los nuestros disparó sin pensar y mató a un civil. Yo era chofer, ni siquiera llevaba arma. Pero ya ves cómo funciona esto. Si estás cerca cuando se jode todo, te tragan junto con los culpables. Me asignaron al módulo 5, conocido entre los internos como el módulo callado. Desde fuera parecía igual a los otros. 3 pisos, celdas numeradas, rutina estricta. Pero desde la primera noche supe que había algo torcido, algo que no encajaba. En mi primera cena, mientras me sentaba en la mesa de concreto, uno de los custodios, un tipo flaco con cara de caimán, me miró con una sonrisa que no era de burla ni de simpatía. Era cómplice. ¿Pero de qué? No sabía aún. Yo no era nuevo en cárceles. Había estado en un penal del Estado antes. Pero aquí, el silencio era diferente. En los módulos normales hay gritos, cumbias a lo lejos, pleitos por cualquier pendejada. Aquí, nada. Un silencio denso, lleno de pausas incómodas. Los internos apenas hablaban entre ellos. Todos comían rápido, con la cabeza agachada, como si el tiempo en el comedor fuera contado por segundos, como si al hablar mucho, alguien los fuera a tachar de una lista invisible. Tardé poco en notar el patrón. Cada semana, exactamente el martes por la noche, alguien desaparecía. No en un espectáculo de sangre ni con gritos. Simplemente, al día siguiente, su cama estaba vacía y nadie hablaba de él. Al principio pensé que eran traslados, o que les tocaba su libertad, pero nunca escuchabas una cadena arrastrándose ni el sonido del candado abierto. Y jamás vi entrar o salir a alguien con maletas. Pregunté una vez por un güey apodado El Colima, con el que había empezado a jugar dominó en las tardes. Llevaba aquí más de 1 año. Al siguiente martes ya no estaba. Fui con Mauro, otro celador de voz aguardientosa que a veces me dejaba un cigarro de más, y le pregunté si lo habían movido. No preguntes esas cosas, Jacinto. Tú nomás mantente en tu rutina. Aquí se vive más el que menos se mete, me dijo mientras barría con desgano el pasillo frente a las celdas. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo que no debía. Un arrastre, como si estuvieran empujando algo pesado por los túneles del nivel 1. Luego, risas apagadas. No eran risas de burla, eran como risas de satisfacción. Después, silencio. Al día siguiente, durante la comida, servían carne, más gruesa que de costumbre. Nadie decía nada, solo comían, masticando con prisa. Algunos incluso repetían plato. Y los custodios, siempre los mismos 3, el flaco, Mauro y un tal Coronado, un tipo grande con un diente de oro que brillaba cuando reía, servían la comida con una sonrisa que me ponía los pelos de punta. Esa fue la primera vez que no comí. Pasaron 2 semanas. 3 internos más desaparecieron. Nadie decía sus nombres. Nadie preguntaba. El ambiente se volvió más tenso. Yo comencé a dormir con un ojo abierto. Me di cuenta de que las desapariciones eran seleccionadas. No se llevaban a los más débiles, ni a los nuevos. Era como si eligieran a quienes preguntaban demasiado o a los que dejaban de seguir la rutina. Entonces cometí un error. Empecé a llevar una cuenta en mi libretita, escondida dentro del colchón. Anotaba los nombres y las fechas. Me obsesioné con encontrar un patrón. ¿Por qué el martes? ¿Por qué solo del módulo 5? Y como todo idiota que juega al detective, me tocó. El lunes por la noche, mientras me cepillaba los dientes, vi a Mauro afuera de mi celda. No me hablaba, solo miraba mi colchón. Sus ojos bajaban y subían como si calculara algo. Esa noche me costó trabajo dormir. Dejé la libretita en otro lugar, bajo el lavabo,
dentro de una bolsa negra. A las 2 de la mañana, desperté por un ruido. Pasos suaves, afuera de la celda. No venían por mí, no todavía. Vi por la ranura de la puerta. 2 sombras arrastraban algo. No era un cuerpo, era un interno, vivo. Me acerqué más. Era el gordo Toño, del piso de arriba. Llevaba una mordaza en la boca. Su mirada no era de miedo, era de resignación. La escena fue rápida. Lo metieron en una puerta lateral que nunca había notado abierta. Luego se escuchó el chirrido de un montacargas. 10 minutos después, todo volvió a estar en calma. Al día siguiente, me obligué a comer. Carne, de nuevo, sangrienta, servida por Coronado, que me guiñó el ojo mientras dejaba la charola en mi mesa. El mismo guiño que me hubiera dado alguien que comparte un secreto. No aguanté. Vomité en la bandeja. Uno de los internos, un anciano seco como una varilla, se me acercó en voz baja. Traga, Jacinto. Aunque sepa a infierno, traga. Pero yo ya sabía, o al menos imaginaba. No eran traslados, no eran fugas, nos estaban usando. Y el martes siguiente me tocaba a mí. No esperé. La noche del lunes me fingí enfermo. Me oriné encima, me retorcí en la cama. Mauro llegó a verme. ¿Qué tienes, animal? Me duele la panza. Creo que me comí algo echado a perder, le dije entre arcadas falsas. Me llevó a la enfermería, bajo vigilancia. Allí supe que era mi única oportunidad. La enfermería estaba junto al área de mantenimiento. Cuando Mauro se distrajo, pedí ir al baño. Corrí, salté la reja del lavadero y me metí entre ductos. No buscaba escapar del penal, eso era imposible. Solo quería llegar al corazón de lo que estaba pasando. Pasé por detrás de los refrigeradores del comedor, un lugar donde ningún preso debía estar, y allí lo vi. Una sala blanca, congeladores industriales, cortinas de plástico, ganchos de carnicería colgados del techo, y cuerpos, no muchos, solo partes, trozos, como si alguien hubiera decidido aprovechar cada centímetro humano. Unos con tatuajes reconocibles, uno con el anillo que Toño siempre usaba. Tuve que taparme la boca para no gritar. Vi también una libreta, igualita a la mía, pero esta era más vieja, amarillenta, y tenía al menos 50 nombres tachados. En la última hoja estaba el mío, Jacinto M. Próximo martes. Salí de ahí como pude. Fingí que me había desmayado. Me encontraron cerca del patio. Mauro me vio. No dijo nada. Solo sonrió. La misma sonrisa de todos los martes. Desde entonces me hice invisible. No volví a preguntar. Comía todo lo que me daban y nunca miraba a los ojos a los custodios. Me hice parte del fondo, del cemento. Pasaron meses, luego un año. Una tarde vino un licenciado a decirme que gané un amparo por reducción de condena. Un tecnicismo legal. No lo podía creer. Fui liberado un lunes, antes del martes. Al salir, me entregaron una bolsa con mis cosas. Todo estaba ahí, menos mi libreta. Desde entonces no como carne. Y cuando paso frente a una carnicería y veo las piezas colgadas, crudas, brillantes, no puedo evitar pensar en el módulo 5, donde nadie pregunta, donde los custodios solo sonríen y donde cada martes alguien se convierte en alimento. La primera vez que escuché del pabellón 14 fue por boca de otro interno, uno de esos que se la pasaban repitiendo frases sueltas, como si las palabras flotaran en su cabeza sin rumbo. Dijo que ahí mandaban a los que ya no servían, a los que hablaban solos o se comían las uñas hasta sangrar. Yo solo lo escuché y seguí caminando, como si no me importara. Pero desde ese día empecé a idear mi plan. No fue difícil convencerlos de que estaba loco. La mayoría ya creía que lo estaba desde que llegué. No hablaba con nadie, me la pasaba mirando un punto fijo en la pared del comedor y me mecía mientras murmuraba cosas sin sentido. Al principio lo hacía por las noches, cuando los demás dormían, sabiendo que los custodios tomaban nota de todo. Luego comencé a rechazar la comida, decía que me estaban envenenando.
y cuando me arrancaba los cabellos uno por uno y los acomodaba en figuras sobre el suelo de mi celda, el doctor Ramírez ya no dudó más. Diagnóstico: psicosis paranoide. Fingir locura fue mi única salida. En la cárcel, si no tienes familia, dinero o una condena corta, eres solo un número. Y yo ya no aguantaba más. Necesitaba aire, espacio, silencio. Y en el psiquiátrico, al menos, uno podía estar solo. Eso pensé. Me trasladaron al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, en Tlalpan, una tarde de viernes. Recuerdo que era diciembre, hacía frío y el camión en el que me llevaron tenía los vidrios polarizados, como si quisieran evitar que viera hacia dónde me llevaban, como si los locos no debiéramos saber en qué parte del mundo estamos. Desde que crucé los portones, supe que me había equivocado. El lugar olía a orines secos, desinfectante barato y comida vieja. No había risas, ni gritos, ni siquiera murmullos, solo un silencio espeso, quebrado de vez en cuando por el chirrido oxidado de alguna puerta de metal. Me asignaron una cama en el pabellón 14. Al parecer, ahí mandaban a los internos sin familia. Los olvidados, así los llamaban algunos enfermeros. La celda, porque eso era, tenía una cama de concreto, una colchoneta delgada y una ventanilla diminuta que apenas dejaba entrar la luz. No tenía espejo, ni objetos cortantes, ni privacidad para ir al baño. La puerta tenía una mirilla que se abría a cada tanto y por la que una enfermera asomaba sus ojos sin alma. Al principio, el plan iba bien. Me limitaba a mirar la pared y a fingir voces en mi cabeza. El doctor Soto, el psiquiatra de turno, parecía convencido de que yo sufría delirios persecutorios. Me hablaba con una voz baja, condescendiente, como si yo no entendiera el idioma. Me recetó pastillas que fingía tomar y anotaba todo en su libreta sin levantar la mirada. Me hacía preguntas que no respondía y eso lo convencía más. Pero después de un par de semanas, las cosas cambiaron. La primera noche que noté algo raro fue cuando desperté con la sensación de que alguien me estaba viendo. No era un presentimiento, era algo físico, palpable. Me incorporé en la cama y al mirar por la ventanilla vi una figura parada frente a la puerta de otra celda, a unos metros de la mía. No se movía, solo estaba ahí, quieta. Pensé que era otro interno, pero no. Esa celda estaba vacía desde que llegué. Al día siguiente, pregunté al enfermero que repartía los medicamentos: ¿quién está en la celda 3? Me miró como si hubiera dicho algo indecente. Nadie. Esa celda está clausurada, dijo, sin dejar de anotar en su libreta. Anoche vi a alguien ahí. Aquí todos ven cosas. Tómate tus pastillas. No dije más. Guardé el medicamento bajo la lengua y lo escupí en cuanto se fue. Esa misma noche, desperté de nuevo a la misma hora, 3 de la madrugada. Algo golpeaba el metal de la puerta, un golpeteo seco, irregular, como uñas arrastrándose. Me acerqué lentamente. Cuando miré por la ventanilla, no vi a nadie. Pero al dar un paso hacia atrás, escuché que algo se deslizaba debajo de la puerta. Una hoja arrugada, sucia. La abrí. Solo tenía una palabra escrita: ayuda. A la mañana siguiente, le conté a uno de los internos, un tipo al que todos llamaban el Sombra. Nunca supe su nombre real, pero llevaba años ahí. Decían que se había comido los ojos con una cuchara de plástico. No era cierto, pero sí tenía una mirada perdida, como si ya hubiera visto todo lo que se podía ver. No abras esa puerta, me dijo sin que le explicara nada más. ¿Quién está ahí? Nadie. Que deba estar. ¿Qué significa eso? Aquí hay cosas que no mueren, solo se quedan encerradas. Desde esa noche, empecé a escuchar más cosas. Llantos que venían del ducto de ventilación, susurros en lenguas que no conocía, pasos arrastrados que cruzaban el pasillo cuando todos dormían. Una noche, la figura frente a la celda clausurada ya no estaba sola. Había otra, más pequeña, como si un niño estuviera parado a su lado. Sus cabezas se giraban al mismo tiempo, como si me miraran aunque no tenían rostro. Las enfermeras decían que eran alucinaciones, que los medicamentos aún no hacían efecto,
Pero yo no tomaba nada. Todo estaba en mi cabeza, me decían. Pero lo que estaba en mi cabeza empezó a escribir mensajes en la pared. Letras formadas con sangre seca, dibujos infantiles que aparecían por las mañanas en el suelo del baño. Cifras, nombres, fechas. Algunas coincidían con los registros de otros internos que habían muerto hacía años. Lo supe porque encontré las fichas en el archivo del Dr. Soto. No me preguntes cómo llegué ahí. Digamos que cuando te creen loco, no revisan si te fuiste al baño o estás revisando documentos prohibidos. Había un patrón. Todos los que habían estado en la celda 3 habían muerto en menos de 30 días. Suicidios, decía el informe. Unos con sábanas, otros con ganchos improvisados. Uno, incluso, se arrancó la tráquea con los dientes. La celda fue cerrada después del último caso. Nunca se volvió a usar, hasta que yo vi a alguien adentro. Una noche, harto del miedo, decidí enfrentar lo que fuera que estaba pasando. Me levanté y me acerqué a la celda maldita. La puerta estaba entreabierta. No debía estarlo. El protocolo era claro. Todas las puertas se cerraban con llave, pero esa estaba abierta. Entré. Estaba vacía, oscura. Solo había una sábana en el suelo y un espejo roto en la esquina. Pero al pararme en medio de la celda, escuché una respiración detrás de mí. Me giré y la vi. Era una mujer, o algo que había sido una mujer. Tenía la cabeza ladeada y los ojos completamente blancos, la boca cosida con hilo quirúrgico. Intentaba hablar, pero lo único que salía era un gemido gutural, húmedo, doloroso. Quise correr, pero no podía moverme. Sentí que mis piernas eran de concreto. Entonces, ella levantó la mano y señaló algo detrás de mí. Era un espejo, uno que yo no había visto. En él no me veía a mí. Se veía a otro hombre, con la cabeza ensangrentada, el uniforme del hospital roto, los dientes manchados. El mismo rostro que vi después en el archivo. Luis R., el último muerto del pabellón. Caí al suelo. Grité. No recuerdo nada más. Desperté en la enfermería, con una inyección en el brazo y esposas en la camilla. El doctor Soto me miraba con una expresión distinta, ya no condescendiente, más bien preocupada. No puedes entrar ahí. ¿Quién te abrió la celda 3? Estaba abierta. Eso es imposible. Nadie tiene esa llave. Nadie. No me creyó, o no quiso creerme. Pero esa noche, el pasillo entero fue sellado con rejas adicionales. Nadie podía pasar. Hoy es mi día número 127 en el psiquiátrico. Ya no fingo. Ya no tengo que hacerlo, porque ahora sé que todos aquí tienen algo adentro. Una voz, un recuerdo, una sombra. Y a veces, cuando todos duermen, la celda 3 vuelve a abrirse. Ya no hay figura en la puerta. Ahora está en mi celda. Me habla, me cuenta historias, y yo, por fin, ya no estoy solo. No tengo reloj, pero sé que hoy es día 15 porque me llegó la carta. Siempre llegan el 15 de cada mes, sin falta, como si el mundo allá afuera siguiera girando mientras acá dentro el tiempo se estanca. Me llamo Rodrigo y llevo ya 6 años encerrado en este penal de máxima seguridad, al norte de Sonora, muy cerca de la frontera. Me dieron 30 años, sin derecho a reducción. No me quejo. Las cosas que hice, las merezco. Lo que no entiendo, lo que nadie entiende, es por qué carajo sigo recibiendo cartas de mi esposa si ella murió hace 2 años. Y no fue un rumor de pasillo. Yo mismo firmé su acta de defunción, vi su cuerpo en la plancha, la enterraron con los papás en el Panteón Viejo de Culiacán. Esa noche llovió como pocas veces, pero las cartas siguen llegando, cada una en el mismo sobre color crema, la letra idéntica, su letra, y siempre selladas con tinta roja. Lo más extraño no es eso, sino el remitente, Comandante LB, que es justo quien las reparte cada vez que hace su ronda. Aquí no se permite correspondencia directa, todo pasa por filtro. Las cartas deberían llegar sin sobres, abiertas, con las partes censuradas por el área legal del penal, pero estas no.
Estas me las entrega él personalmente en su ronda de media tarde cuando se hace el cambio de turno. Yo estoy en el módulo más aislado del penal, el bloque G, celda número 13. Nadie quiere esta celda. Dicen que da mala suerte. Para mí, mala suerte fue haber confiado en los hermanos Galindo. La carta de hoy huele a lavanda, como todas. A veces no las abro de inmediato. Hoy sí. Mi amor, hoy soñé contigo. Estabas peinándote en el patio de casa, con esa cara de tonto que pones cuando te da el sol directo. Yo estaba lavando ropa y tú me hacías bromas para que dejara el balde. Lo hacías mucho, ¿te acuerdas? Te extraño cada día, Rodrigo. Aquí afuera todo sigue igual. Las vecinas siguen chismosas y la señora de la tienda ya subió otra vez el precio del pan. Me da coraje no poder tocarte, pero al menos puedo escribirte. Te pienso todas las noches. No dejes que ese lugar te quite lo bueno que tienes. A veces escucho cosas que me hacen pensar que no estás solo ahí dentro. Cuídate. Te ama, tu Sofía. Siempre firma igual, tu Sofía. Y yo ya no sé qué pensar. Al principio creí que alguien quería jugar conmigo, que el comandante o algún otro custodio estaba haciéndose el gracioso. Pero con el tiempo, las cartas comenzaron a tener detalles que nadie más sabía. Cosas que solo ella podía saber. Como la vez que me escribió sobre el nombre que le habíamos pensado a nuestro hijo, ese que nunca nació. Ni mi madre sabía eso, ni nadie, solo nosotros. Algunos días me convenzo de que estoy perdiendo la razón. Pero luego viene la carta siguiente, como un maldito anzuelo que me jala hacia ella, hacia la posibilidad imposible de que Sofía esté viva, o algo peor, que alguien esté usando sus recuerdos. Decidí hablar con el comandante. Fue después del desayuno. Él caminaba con sus botas militares y ese andar de gallo viejo. Le hice una seña discreta. Aquí los custodios no se detienen a platicar, pero él sí lo hizo. Siempre lo hace. Se detuvo frente a mi celda como si supiera que lo estaba esperando. ¿Qué quieres, 13? ¿Por qué me trae usted las cartas? Le pregunté sin rodeos. Porque son para ti. Me observó en silencio por un momento. Sus ojos eran de un gris opaco, como los de un gato ciego. Bajó la voz. No las abras si no quieres seguir sabiendo. A veces es peor saber. Y se fue. Así, sin más. Pasé los siguientes días sin tocar la carta. La dejé en el rincón del catre, bajo la cobija, como si fuera una víbora dormida. En este lugar, lo que no se mueve, se olvida. Pero no pude. La abrí a la madrugada. Leí hasta que la linterna del custodio iluminó la celda. ¿Te acuerdas de Jorge, el que tenía la verdulería? Lo mataron hace una semana. Al parecer, fue por una deuda que no quiso pagar. Su hermana vino a buscarme. Me dijo que tú habías tenido problemas con él antes de caer preso. No supe qué decirle. Yo sí sabía. A Jorge lo quebramos porque le debía al cártel. Me tocó cobrarle. No me gustó cómo gritó. No me gustó cómo miró después. Pero lo hicimos. Y ahora resulta que alguien allá afuera sabe. Pasaron las semanas y las cartas siguieron llegando. En cada una, Sofía parecía estar más cerca, más consciente. Me hablaba del penal, de lo que yo hacía. Una vez escribió que ya no me lavara la cara con el jabón azul porque me causaba salpullido. Y tenía razón, nadie lo sabía. Ni siquiera se lo había dicho al médico del penal. Empecé a obsesionarme. Cada palabra era una hebra que me ataba. A veces soñaba con ella. Soñaba que entraba a la celda por la noche, que se sentaba en la esquina y me hablaba con la voz que tenía cuando lloraba. La voz que escuché por última vez en el hospital. Entonces algo cambió. El comandante dejó de traer las cartas. Pasaron 2 semanas, luego 3. Empecé a pensar que se había muerto. Aquí eso no es raro. A veces los custodios desaparecen. A veces aparecen colgados en los baños. Nadie pregunta. Nadie habla. Un día, en el comedor, lo vi. Venía con un par de internos que llevaban chalecos naranjas. Lo seguí con la mirada hasta que se detuvo cerca de mi mesa. Me lanzó un sobre, sin palabra. Lo abrí ahí mismo. Solo una línea. No dejes que me borren.
No venía firma, pero supe que era ella. Ese día no comí, tampoco dormí. Esa noche, un custodio entró a mi celda con una lámpara. No era el comandante, era uno joven, nervioso, que apenas me miró a los ojos. Venía con una orden: llevarme a una revisión médica. Algo dentro de mí gritó que no fuera, pero aquí uno no elige. Me llevaron a una habitación que no conocía, blanca, fría. Tenía una cama con correas y una lámpara quirúrgica. El médico me pidió que me sentara. Le obedecí. ¿Has tenido sueños recurrentes?, me preguntó sin verme. No. ¿Oyes voces? Solo las mías. ¿Alguien te escribe? No respondí. El médico hizo una nota en su hoja. Te van a mover de celda, Rodrigo. Y así fue. Me pasaron al módulo de observación. Me dijeron que era por mi seguridad. Nadie me explicó por qué. La celda nueva estaba 2 pisos abajo. No tenía ventana, ni reloj, ni cartas. Pasé días sin hablar, sin ver a nadie. A veces me dejaban comida por una ranura, pero no sabía si era de día o de noche. Me puse a escribir en las paredes su nombre, sus letras, sus frases. Una noche, la celda se abrió. Era el comandante. Entró sin hablar. Traía en las manos un sobre. Me lo puso sobre las piernas. Última carta, dijo, y se fue. La abrí con manos temblorosas. Me están borrando, Rodrigo. Ya no recuerdo nuestra casa. Ya no me acuerdo del sabor del café. Me están arrancando de ti. No dejes que lo hagan. Ellos saben cosas. Ellos te están usando. Esa noche dormí abrazado al sobre. Y a la mañana siguiente, cuando me llevaron al patio de los locos, como le dicen aquí, vi al comandante hablando con el médico. Tenía en la mano otro sobre. Se lo dio al interno que va a salir la próxima semana. Uno que siempre anda dibujando en servilletas. Me vio, sonrió, y supe que la carta no era para él, era para mí. Desde entonces sé que Sofía no está muerta, no como todos piensan. No me pregunten cómo, pero sé que la tienen aquí, en este penal. Sé que la borraron, que le arrancaron la mente, que su cuerpo quizá está enterrado, pero su voz la usa alguien más. Y sé que el comandante no es quien dice ser. Yo no sabía que esa llamada iba a cambiar mi vida. Era miércoles, como a las 3 de la tarde, cuando sonó mi celular. El número no lo tenía guardado, pero vi que era de San Luis Potosí. Contesté solo por curiosidad, pensando que sería otra llamada de ventas o algún error. Pero del otro lado escuché una voz áspera, directa, de esas que uno reconoce de inmediato como de cárcel. ¿Eres Elías?, preguntó el tipo sin presentarse. Sí, ¿quién habla? Tengo trabajo para ti, pero tienes que venir en persona, aquí en La Pila. Me quedé en silencio. La Pila es el centro penitenciario más grande del estado, y yo era editor de video freelance. Había hecho trabajos para organizaciones civiles, incluso un par de campañas políticas. Nada ilegal, aunque sí había hecho cosas grises. Pero nunca me habían llamado desde una cárcel. Jamás. ¿Tú quién eres?, pregunté, ya sintiendo el sudor en la nuca. Di que vienes de parte de El Güero. En la entrada te van a dejar pasar. No te tardes, hoy mismo. Y colgó. Desde la entrada supe que algo no estaba bien. El guardia ni siquiera revisó mi mochila, solo me pidió una identificación y me dijo: pasa al área administrativa, tercer portón. Nadie me hizo preguntas, ni siquiera me acompañaron. Caminé solo por pasillos que olían a cloro y humedad rancia, con rejas que rechinaban en cada esquina. Me sentía como si hubiera entrado a otra dimensión. Un interno me estaba esperando al final del pasillo. Usaba una sudadera rota, sin mangas, y tenía tatuado el cuello completo. Me saludó con una seña de cabeza y sin decir nada me condujo a lo que parecía ser una pequeña oficina. Adentro había 3 tipos más. Uno estaba sentado frente a una laptop, otro grabando con un celular, y el tercero era El Güero. Lo reconocí por las noticias. Había sido policía ministerial, capturado por liderar un grupo de secuestro express.
Decían que desde adentro seguía manejando un pequeño imperio, aunque eso nunca se pudo comprobar. Tenía ojos chicos y brillosos, como los de las ratas. «Tú eres el editor, ¿no?», me dijo sin levantarse de su silla. Asentí con la cabeza. «Aquí lo que necesitamos es alguien que edite material para una página privada. Ya tenemos el dominio, pero queremos algo de calidad, con efectos, música y toda la cosa». «¿Qué tipo de contenido es?», pregunté. El güero sonrió. «Peleas, entre nosotros, en el patio, cuerpo a cuerpo. Nada de cuchillos, puro puño y sangre, pero reales, no como esas mamadas de la UFC». Me quedé en silencio. Todos en la sala me estaban mirando. «¿Y es legal?», balbuceé, sabiendo que era una pregunta estúpida. «Legal no es, pero tú solo editas, no estás matando a nadie», me dijo, encogiéndose de hombros. «Si te interesa, pagamos bien». «Muy bien». El que estaba junto a él sacó un fajo de billetes, puro de 500. Lo puso sobre la mesa. «Esto es solo por venir. Si aceptas, mañana te pasamos los archivos. Te los damos en una memoria. Tú editas desde donde vivas. Solo tienes que subir los videos cuando te digamos y mandarnos las estadísticas». Dije que sí. No sé por qué. Tal vez fue la curiosidad, tal vez la necesidad de dinero, tal vez porque en el fondo quería saber qué pasaba allá adentro. Las primeras semanas fueron tranquilas, por decir algo. Me daban las memorias en la entrada del penal, como si fuera un sobre cualquiera. Cada una contenía entre 3 y 5 videos. Usaban celulares para grabar todo. No eran cámaras escondidas ni nada profesional, pero el ángulo, la cercanía, el encuadre, todo estaba demasiado bien hecho para ser casual. Empezaba a sospechar que alguien de adentro sabía lo que hacía. Las peleas se llevaban a cabo en un lugar al que llamaban el patio central, una especie de área común cercada por muros altos y cámaras oficiales que aparentemente estaban en mantenimiento. Siempre había varios internos rodeando el combate, gritando, apostando, animando a los peleadores como si fuera una función de circo. Pero lo que más me impactó fue que los golpes eran reales. No era teatro. Se oía cómo los nudillos chocaban con hueso, cómo los dientes caían al suelo, cómo uno de los internos escupía sangre por la boca rota. En un video, un tipo terminó convulsionando con la cabeza aplastada contra el cemento. En otro, uno quedó inconsciente y en lugar de parar, el otro le siguió pateando el cráneo hasta que dejó de moverse. Editaba con las tripas hechas nudo, usaba música industrial, tomas en cámara lenta, efectos de sonido para que la violencia se sintiera más cruda. Lo peor era que el sitio, una página oculta en la Darknet, tenía miles de vistas. Gente dejaba comentarios como «más sangre», «ponle cámara térmica», «el próximo que sea a muerte». El güero me llamaba cada 2 o 3 días para decirme qué clips usar, qué recortar y cuáles no. Nunca me decía los nombres de los internos, solo usaban apodos: el Coyote, el Gallo, el Chino. La mayoría eran jóvenes, entre 20 y 30 años, y algunos eran menores. Una noche recibí un mensaje anónimo con un video que no venía de ellos. El remitente decía: «Esto no lo quieren que veas». Al principio creí que era una broma o un virus, pero lo abrí. Era una grabación desde adentro del penal. Mostraba a 2 internos atados con cinta en una bodega, uno de ellos llorando. Una voz en off decía: «Si te rajas, te toca esto». Nadie sale sin pelear. Los forzaban a pelear. Si se negaban, los golpeaban entre varios. Los que perdían no siempre sobrevivían, y los que lo hacían quedaban arruinados. Había uno que ya no hablaba, otro que tenía la mandíbula colgando y otro que se arrastraba por los pasillos como perro. Ese día vomité. Me sentí parte de algo monstruoso. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que trabajaba para un exministerial que organizaba peleas a muerte desde la cárcel? ¿Que había cobrado por editar videos de asesinatos? Yo era cómplice. Y entonces vino la parte más oscura. Una mañana me citaron en el penal de nuevo. Esta vez no hubo protocolo, ni pasillos vacíos. Me llevaron directo al patio central.
Yo nunca había estado allí. Los muros eran altos y las paredes tenían manchas oscuras que no eran óxido. En el centro, 2 internos se empujaban, rodeados por una multitud. Pero lo que me hizo sudar frío fue lo que vi al fondo: una tarima improvisada y una silla con una cámara fija apuntando directo al círculo de combate. «Hoy tú grabas», me dijo el güero. «¿Qué? ¿Por qué?» «El camarógrafo de siempre ya no sirve. Tú lo haces hoy». No pude decir que no. Me pusieron un chaleco con bolsillos y me colgaron un celular ya configurado para grabar. «Apunta bien, no cortes, y si ves que uno se muere, no apartes la cámara», me dijo uno de los internos. La pelea fue la peor que había visto. Uno de los tipos, apodado el Bambi, no quería pelear. Se notaba, solo se cubría, retrocedía, lloraba. Pero el otro, un tipo enorme apodado el Bujo, lo golpeaba con furia, como si quisiera matarlo desde el primer segundo. En menos de 4 minutos, el chico ya no se movía. El Bujo siguió golpeándolo. La gente gritaba. Yo grababa. Cuando terminó, nadie se acercó. El cuerpo quedó ahí, inerte. Uno de los internos me quitó el celular y lo revisó. Asintió satisfecho. Yo tenía los pantalones mojados. Me había orinado. Esa noche no pude dormir. Pensé en huir, en dejar el país, pero no tuve que hacerlo. 3 días después, todos los medios reportaron un motín en la pila. Decenas de heridos, 4 muertos, supuestamente por una riña entre cárteles. Nunca mencionaron el patio central, ni las peleas, ni a El Güero. Pero yo sabía lo que había pasado. Esa misma tarde, recibí un último paquete. Era un sobre cerrado, sin remitente. Dentro había una memoria. La reproduje, con el estómago hecho nudo. Era la grabación del motín, filmada desde adentro. Se veían los pasillos ardiendo, los internos corriendo, y a El Güero, acorralado contra un muro. Le habían abierto la garganta con un cuchillo improvisado. En el fondo, alguien gritaba: «¡Que se acabe el show!». Cerré la laptop, borré todo. Cambié de número, me fui de la ciudad. A veces por las noches me llega un mensaje anónimo, solo una palabra: «¿Grabaste?». Nunca contesto, pero siempre reviso si mi puerta está cerrada. Pero lo que más me impactó fue que los golpes eran reales, no era teatro. Se oía como los nudillos. Me llamo Francisco Hernández y durante más de 25 años trabajé como capellán en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Podría escribir libros enteros con las historias que escuché, algunas tan crudas que ni los sacerdotes más viejos se atreverían a repetirlas. Pero lo que voy a contar ahora es distinto. No se trata de los crímenes que los internos me confesaron, ni de la miseria humana que circula entre celdas, sino de algo que empezó a pasar en la pequeña capilla del reclusorio. Algo que todavía me cuesta creer, incluso después de haberlo vivido. La capilla era modesta. Tenía bancas de madera desgastadas, una figura del Cristo crucificado con la mirada vencida y un altar sencillo donde cada semana celebraba misa. La mayoría de los internos que asistían lo hacían buscando consuelo, paz o simplemente un lugar donde no los molestaran. Otros, los menos, llegaban de verdad arrepentidos. Pero todo cambió un día, hace poco más de 5 años. Ese martes, a primera hora, me asignaron a un nuevo grupo de reos recién ingresados. Como era costumbre, los mandaban a limpieza espiritual antes de distribuirlos en módulos. Era una especie de trámite simbólico. Algunos fingían que les importaba, otros venían con esa mezcla de burla y miedo que he aprendido a identificar. Esa mañana, en particular, llegó un muchacho llamado Luis Ángel, detenido por secuestro agravado. Tenía apenas 20 años. Me miraba con una expresión extrañamente tranquila, demasiado tranquila. Nos sentamos en los reclinatorios de siempre, bajo la tenue luz que se colaba por las rejillas del tragaluz. Le ofrecí el sacramento de la confesión y aceptó. Lo que me dijo no era nuevo: extorsión, levantones, una ejecución mal hecha. Pero lo que me sorprendió fue su manera de hablar. No pedía perdón. Hablaba como si repitiera un guión.
Terminé la confesión y antes de que pudiera darle la bendición, me interrumpió. Gracias, padre. Ya me puedo ir. Me quedé helado, no por las palabras, sino por el tono, como si no hablara conmigo, sino con algo o alguien más. Salió de la capilla sin esperar absolución. Al día siguiente, se ahorcó con una sábana en el baño de su celda. Lo encontraron colgado, los ojos abiertos, mirando hacia arriba, como si esperara que lo fueran a buscar. Pensé que era una tragedia aislada. No sería la primera vez que un reo se quitaba la vida, pero las cosas no terminaron ahí. En las semanas siguientes, otros 4 internos recién llegados pasaron por la capilla y murieron en condiciones similares. Todos se habían confesado conmigo. Todos lo hicieron con una serenidad que me calaba los huesos. Y todos, sin excepción, terminaron muertos poco tiempo después, colgados, degollados con vidrios rotos o con cortes hechos por sus propias manos. No había un patrón exacto en la forma, pero sí en el tiempo. Ninguno vivió más de 5 días después de salir de la capilla. Yo me aferraba a buscar explicaciones racionales. Quizá traían cuentas pendientes, me decía. Tal vez fue remordimiento, miedo a la cárcel, depresión profunda. Pero por dentro sentía que había algo más. La capilla, mi refugio, mi lugar sagrado, comenzaba a sentirse diferente. El aire ahí dentro se volvía espeso, como si no circulara del todo. Algunas noches, mientras limpiaba el altar, sentía que alguien más estaba detrás de mí, respirando con una paciencia ajena al mundo. Se lo mencioné a la directora del penal, una mujer firme, de esas que no creen en nada que no se pueda medir o encerrar. Me dijo que no alarmara a los custodios y que no repitiera esas ideas viejas que solo servían para alborotar a los internos. Me callé, pero seguí observando. Con el tiempo, los internos comenzaron a notar lo que ocurría. Algunos se rehusaban a entrar a la capilla. Otros se persignaban antes de pasar frente a ella, como si fuera un panteón. Comenzaron a circular rumores. Decían que la imagen del Cristo movía la cabeza, que el confesionario olía a flores podridas, que por las noches se oía llorar a alguien detrás del altar. Yo, que nunca fui de creer en leyendas de pasillo, empecé a escuchar cosas también. Una noche me quedé solo, organizando las hostias y los cálices. Había apagado todas las luces, salvo la lámpara del altar. Fue entonces cuando escuché que alguien se arrodillaba en la última fila de bancas. No escuché la puerta, no sentí pasos, solo el crujido seco de la madera cediendo al peso. Me giré y no vi a nadie. Caminé por los pasillos, iluminando con una vela. Nada, pero la banca aún estaba caliente. Desde esa noche comencé a tener pesadillas. Veía a los internos que se habían quitado la vida, no como los recordaba en vida, sino tal como los encontraron, con las marcas en el cuello, los ojos abiertos y esa maldita serenidad que no era humana. Me hablaban, pero no con sus voces, me hablaban con la mía. El punto de quiebre fue cuando uno de los custodios se suicidó. No era nuevo, llevaba más de 8 años en el penal, pero una semana antes lo había visto entrar a la capilla, solo. Se sentó en el confesionario, aunque no había nadie más ahí. Me lo confesó después, en la sala de descanso. No sé por qué, padre, pero algo me llamó. No quería entrar, y entré. Murió 2 días después. Se pegó un tiro en la cabeza con su propia arma reglamentaria, justo en la caseta frente a la entrada de la capilla. Entonces comprendí que esto ya no tenía que ver con los reos. Había algo en la capilla, algo que se alimentaba de la confesión, del arrepentimiento, del miedo, o tal vez de la verdad. Empecé a limitar los oficios. Dejé de escuchar confesiones en el recinto. Las hacía en un salón de usos múltiples, sin imágenes religiosas, sin esa penumbra habitual. Y el fenómeno se detuvo. Nadie más se suicidó. Hace 2 meses me jubilé. La capilla sigue ahí, pero ya no se usa. Nadie se atreve. Nadie pregunta. A veces me despierto en la madrugada y sin razón aparente empiezo a rezar el Padre Nuestro. Otras veces me quedo inmóvil, sintiendo que el mismo aire espeso de la capilla ha llegado hasta mi recámara.
No sé qué pasó exactamente en ese lugar. Tal vez era el peso de tantas culpas acumuladas, tantas verdades dichas entre susurros que no encontraron consuelo. Tal vez lo que vive en la capilla es solo un eco de todas esas confesiones que no sirvieron para nada. Pero si algo aprendí, es que no todo se puede limpiar con agua bendita. A veces hay cosas que escuchan desde las sombras, y cuando les hablas, ya no te sueltan.